Hola, buen día. Hoy vamos a iniciar una plática de una serie que se llama Gotitas de Esperanza. La idea es que cada uno de nosotros podamos conocer un poco más a nuestro Señor Jesucristo, aprender de Él y relacionarnos con Él. Ese es el propósito, que cada uno de nosotros pueda conocer más al Señor Jesús. El tema de hoy habla de la cercanía de Dios y de lo lejano que está el ser humano. Muchas veces nosotros hemos sentido que Dios no está cerca de nosotros. Cuando pasamos una situación difícil, un problema, una necesidad, una adversidad, experimentamos una sensación de soledad, de vacío, de tristeza, de desesperación. Y nos hace pensar que Dios no está con nosotros. Y hoy quiero que aprendamos juntos qué tan cerca está Dios de nosotros. Cómo es que Dios se manifiesta cada día de nuestras vidas, aun siendo días buenos o días malos. Dios está con nosotros. Entonces, vamos a empezar esta enseñanza con una oración. Vamos a pedirle a Dios que hable a nuestras vidas. Padre Celestial, bendito eres. Gracias, muchas gracias, Señor, eterno Dios, porque ha puesto la mirada en cada uno de nosotros. Desde antes de la creación del mismo universo, ya tenía usted contemplada una creación a imagen y semejanza suya, pero no una imagen y semejanza suya como nosotros somos, humana, sino una semejanza espiritual. Que nos acerquemos a usted todos los días en esa semejanza que hay con su Hijo Jesucristo, una semejanza en obediencia, en amor, en paciencia, en ternura, en benignidad. Esa es la semejanza que usted desde la creación del universo quería que hubiera en nosotros. Y hoy, Señor, te pedimos humildemente que nos guíes, que nos des el camino y que sabemos que ya no lo diste a través de tu Hijo Jesucristo. Pero hay veces aunque sabemos el camino, nos vamos desviando y perdemos la fe y perdemos la esperanza y perdemos la confianza. Y en ese camino que tomamos vamos quitándonos poco a poco mucho de lo que tú quieres que seamos. Hoy, Señor, te pido que nos ayudes a retomar ese camino, esa fe, esa esperanza, que nos des el agua viva que hay en nuestro Señor Jesucristo, esa agua que constantemente fluye de Él y va dando a cada uno de nosotros, nos va dando esa agua fresca, ese alimento, ese sustento, pero sobre todo esa agua viva de que sale de Él, que es su voz ardiente en cada uno de nosotros por medio de su palabra. Hoy te pedimos, Señor, que esta enseñanza sea eso, una esperanza para aquellos que han perdido la esperanza. Que cada gota de enseñanza que usted dé por medio de sus siervos, hoy, Señor, esa esperanza crezca, esa bendición aumente y ese caminar sea de su mano, de la mano del buen pastor, de la mano del Maestro. Gracias, Señor, danos la sabiduría para poder dar estas enseñanzas. Danos, Señor, a cada uno de nosotros lo que a veces perdemos, la esperanza. Gracias, Señor, te damos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Am-
Para que podamos conocer la cercanía de Dios, tenemos que conocer quién es Él. ¿Quién es Dios? A Dios le interesa nuestra opinión. Él está interesado en conocer qué es lo que pensamos de Él. En Mateo 16:13 dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan del Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiero que veamos este pasaje juntos. El Señor Jesús sabía que había muchas ideologías, pensamientos acerca de Él mismo. Unos no sabían quién era, o unos tenían una idea equivocada de quién era Él. Entonces había mucha murmuración, ¿no? Y por eso Él pregunta: ¿quién dice la gente que soy? ¿Cuál es la idea que tienen de mí? Y sus discípulos le dicen: pues unos dicen que eres un profeta, o Elías, o Juan el Bautista. Es importante saber quién es Jesús, porque dependiendo de lo que tú creas de Él, así le vas a orar, así le vas a pedir. Es decir, si yo creo que Dios es un Dios regañón, dispuesto a castigar al más mínimo error, entonces mi relación con Él será de temor, de lejanía. No voy a querer acercarme a un Dios así. Si yo creo que Dios es como una máquina de monedas a la cual yo solo me acerco cuando necesito ayuda, y voy a ir con Dios porque Él me va a contestar y Él me tiene que dar, porque yo ya oré, yo ya estoy con Él y Él me tiene que dar. Y entonces yo veo a Dios solamente con sus manos, ¿no? Solamente busco las manos de Dios. Y entonces de esa manera me voy a relacionar, de esa manera van a ser mis oraciones. El Señor Jesús sabía eso. Si la gente veía o creía que Jesús era un profeta, se acercaban a Él como profeta o como maestro. Pero de entre todas las voces sale Pedro y dice: tú no eres profeta, tú no eres maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces se le abrieron los ojos a Pedro y a los demás discípulos, porque elevó al Señor Jesús mucho más que a un hombre, mucho más que a un maestro. Elevó al verdadero Hijo de Dios, a un ser divino. Entonces, si tú tienes a Jesús solo como un maestro o solo como un profeta, no trascenderá en tu vida. Pero si tienes a Jesús como el Hijo de Dios, como el Dios verdadero, entonces comienzas a entender qué tan cercano está para ti. Voy a citar varias citas bíblicas y creo que vamos a entender un poco quién es Dios, qué tan grande es Dios, cuál es su alcance, cuál es su capacidad, qué tan sobrenatural es Dios. En Éxodo 3, versículos del 13 y 14, relata una conversación que tiene Dios con Moisés. Para ponernos en contexto, Moisés estaba en el desierto y se encuentra a Dios en una montaña y lo envía a Dios a liberar a su pueblo de la esclavitud. Y Moisés está en un dilema, porque Moisés
se siente pequeño, porque Moisés se siente mal, se siente indefenso delante de todo, puesto que ya tiene 80 años, fue acusado de homicidio y es un pastor de ovejas y lo manda Dios a liberar a un pueblo del imperio más grande en ese momento contra un ejército poderoso. Y entonces Moisés le hace la pregunta en el versículo 13 de Éxodo. Dice, de capítulo 3, dijo Moisés a Dios, he aquí, que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Este versículo no toma trascendencia hasta que te haga yo la siguiente pregunta. O no, más que pregunta, te voy a hacer una declaración fuerte. Dios no existe. Lo repito otra vez. Dios no existe. Sé que para muchos esta palabra simbrará tu corazón, simbrará tu mente, pero es la verdad, Dios no existe. Y hoy vamos a comprobar que Dios no existe. Porque algo que existe tiene principio y tiene final. Algo que existe tiene un comienzo y tiene un final. Y eso es algo que no se aplica a Dios. Dios es. Dios no existe. Dios es. En el versículo que leímos de Éxodo, el versículo 14, dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y utiliza el verbo ser. A Dios siempre se le ha declarado de esa forma. Yo soy el que soy. Es el que es, el que era y el que ha de venir. Dios es atemporal, no se limita con el tiempo. Dios es mucho más grande que el tiempo. Él creó el mismo tiempo. Antes de que se creara el universo, las estrellas, los planetas o cualquier cosa, Dios ya era. No dije que Dios existía, dije Dios era. El verbo ser tiene que ver con la eternidad, con que Dios no tiene principio y no tiene final. Él mismo declara, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin. Pero Él no tiene principio ni fin, Él es en sí mismo. Cuando dice yo soy el que soy, está declarando su grandeza, su eternidad. El tiempo es algo que Dios puso para nosotros. Cuando crea la tierra, cuando crea el sol y la luna, creó, dice la Biblia, las dos grandes lumbreras para que rigieran en el día y en la noche. Y tú y yo contamos el tiempo a partir de eso. ¿Cuántos días han pasado? ¿Cuántas semanas han pasado? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años han pasado? Todo tiene que ver con el movimiento de las estrellas, con el movimiento del sol y la luna. Pero antes de que existiera el sol y la luna, Dios ya era. Y eso es lo que necesitamos nosotros entender, cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es Él, porque si Él está más allá del tiempo y del espacio, Él cuando crea el universo creó el tiempo y el espacio para nosotros, para que nosotros podamos distinguir, vivir, caminar, estar en un lugar, pero Él es más allá que eso. Es grande, es maravilloso, Él trasciende todo lo que tú te hayas imaginado. Mira, en Juan 8:58, Él mismo lo declara. Dice así: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese,
Yo soy. ¿Sí te das cuenta? De hecho, en la Biblia vas a encontrar muchas veces en las que el Señor Jesús declara que Él es el gran yo soy. En este versículo dice, antes que Abraham fuese, antes de que Abraham naciese, antes de que Abraham fuese formado, yo ya era, yo ya era. Date cuenta. Entonces nosotros tenemos una perspectiva limitada de la vida. Nuestro tiempo de vida es corto, comparado a la eternidad de Dios, comparado a la grandeza y a la majestad de Dios. Nosotros estamos delante de la presencia de un Dios que trasciende culturas, que trasciende civilizaciones, que trasciende familias. Tan grande es nuestro Dios y nosotros tan pequeños que tenemos que sentir esa cercanía, comenzar a sentir esa cercanía, que Dios no está lejos de nosotros. Ayer estaba con nosotros, hoy está con nosotros, mañana estará con nosotros aunque se acabe el mundo y el universo, Él seguirá estando con nosotros porque este planeta va a dejar de existir, pero Dios seguirá siendo. Por eso dice, el que es, el que era y el que ha de venir. Habla de esa permanencia. Al mismo tiempo habla de que Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios sigue siendo el mismo Dios de amor, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de David, el mismo Dios de todos esos hombres que han estado en la Biblia. Es tu mismo Dios. Sí. Entonces, es algo muy importante que nosotros podamos entender la grandeza de esa eternidad, porque ese Dios que es eterno, ese Dios que es sobrenatural, te ama y me ama. Todo lo que nosotros podamos vivir es pasajero y es efímero. Voy a demostrarlo con un versículo muy conocido que a lo mejor te sabes de memoria. Ese versículo es Juan 3:16. Repítelo después conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, aunque ha sido transmitido por muchas iglesias, por muchos pastores, y nos lo sabemos cuando es uno de los primeros versículos que aprendemos cuando llegamos a Cristo, tiene una trascendencia muy profunda. Permítame compartirte lo que a mí me llena de vida, lo que a mí me llena de paz y de esperanza. Por eso nunca me siento solo y espero que tú nunca te vuelvas a sentir solo ni vacío, porque Dios es contigo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo tiene muchas formas de estudiarse, pero hoy quiero que nos enfoquemos en los verbos, en los tiempos verbales en los que están escritos. El primer verbo que nos encontramos es el verbo amar. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. En este versículo, el verbo está en pasado. Dios amó al mundo ¿desde hace cuánto? Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo nos ama. Qué interesante. Todavía no se formaba el mundo y Dios ya te amaba. Todavía no se formaba el mundo, ni había ningún problema, ni existía el pecado, y Dios ya te amaba. Amó a todos, nos ama a todos, buenos y malos. De tal manera amó Dios al mundo. Pero tú sabes lo que pasó. El mundo se desvió, el mundo se alejó de Dios. No es Dios el que se alejó de nosotros, fuimos nosotros. Nuestras decisiones, nuestras actitudes,
nuestros pensamientos, al querer hacernos independientes, al querer sentirnos superiores, al querer tomar nuestras decisiones y decir yo puedo solo, no necesito de Dios, no necesito ir a la iglesia, no necesito leer la Biblia, no necesito orar. A lo mejor no estamos diciéndole Dios, aléjate de mí de manera verbal, pero de manera con nuestros actos, con nuestros hechos. Sí que le hemos dicho muchas veces, yo puedo solo, déjame. Y Dios nos deja. Ha dejado a la humanidad caer en sus errores para que en medio de esa necedad el ser humano reconozca y vuelva su corazón a Él. Dice el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El verbo dar no está en presente, sino diría que da. No está en pasado, porque sino diría que dio a su Hijo unigénito. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Es un verbo compuesto de tal manera. En griego llaman tiempo perfecto. Es un tiempo en el que una acción hecha en el pasado tiene repercusiones hasta el día de hoy. Lo que hizo Dios al dar a su Hijo al mundo, lo dio hace más de 2000 años. Pero eso no significa que haya caducado, no significa que ese sacrificio perfecto solo haya sido hecho para las personas de ese tiempo. No, ha dado. Significa que ese sacrificio sigue vigente, ha dado. Es un presente continuo, ha dado. Él ha dado. Él sigue estando. Ese sacrificio es perfecto para ti hoy. Ese sacrificio es como si dijera, sigue dando a su Hijo. Solo lo dio una vez, es cierto. Se culminó ese hecho, es cierto. Pero sigue vigente para ti. Sigue siendo perfecto para ti. Para cualquier persona. Por eso sigue diciendo, para que todo aquel que en Él cree. Ahora el verbo es, si tú crees, ese sí está en presente, si tú crees hoy, para que toda persona que crea hoy, si tú crees hoy. Dios te amó desde hace mucho, amó a la humanidad, que mandó a su Hijo y ese sacrificio es vigente. Y si tú crees hoy, no importa lo que hayas hecho, no importa qué tan alejado o qué tan cerca creemos que estamos de Dios, si tú crees hoy, dice, no te pierdas, para que hoy no te pierdas, sino que tengas vida eterna, y habla en un futuro, para que tengas esa vida eterna con el gran yo soy, en esa plenitud, en esa vida maravillosa, en esa vida abundante que Dios te da. Pero va más allá de esto. Yo en un principio siempre pensé que este capítulo y versículo me hablaba para salvarme, pedir perdón por mis pecados y ahora venir a Cristo. Pero hoy, después de conocer al Señor y tener un tiempo caminando con Él, me he dado cuenta que cuando dice no te pierdas, nos habla también a los cristianos. A los que ya conocimos al Señor hace 5, 10, 20 años o más, todavía nos podemos perder. ¿Sabes en qué nos perdemos? Nos perdemos en nuestro conocimiento, en nuestra religiosidad, en nuestro orgullo. Nos perdemos en nuestras peleas internas como iglesia. Nos perdemos en creer que ya tenemos todo ganado. Nos perdemos en nuestros estudios constantes de la Biblia. Si no tenemos esa relación con Dios todos los días. No importa que leamos de Dios, que conozcamos de Dios. No es importante qué tanto conoces de Dios. Lo importante es qué tanto te relacionas con Él. Qué tanto le hablas, qué tanto le buscas, qué tanto le necesitas, qué tanto estás cerca de Él. Dios está cerca de ti. Hemos visto que el ser humano se alejó
Pero Dios extendió su mano desde los cielos. Cuando dice yo doy a mi hijo, imagínate esa figura, esa mano saliendo de los cielos hacia tu vida. Yo te doy a mi hijo ahora. Falta que tú creas hoy. Falta que tú creas. A lo mejor has perdido sentido ir a la iglesia. A lo mejor te ha aburrido orar y leer. A lo mejor sientes que ya no es lo mismo que al principio. A lo mejor estás perdido. A lo mejor estamos perdidos en la apatía. A lo mejor estamos perdidos en la indiferencia cristiana. Hoy Dios dice, ya no te pierdas. Yo estoy contigo. Si tú crees hoy te salvo otra vez. ¿Cuántas veces nos va a salvar Dios en la vida? ¿Cuántas veces el sacrificio perfecto de Cristo va a ser vigente a nosotros? Todas las veces que queramos. Todas las veces que vayamos al Padre, veremos a ese Cristo dando la vida por nosotros. Y gracias a ese sacrificio nuestra oración es escuchada. Todos los días necesitamos creer otra vez en la vigencia del sacrificio de Cristo para nosotros. Todos los días. A lo mejor, o más exactamente, lo cierto es que Dios no está lejos de nosotros. Pero nosotros a veces le hablamos y a veces no. A veces le buscamos y otras veces no. Muchas veces somos nosotros los que nos alejamos. Pero Él está presente en nuestro tiempo y en nuestro espacio. Él está presente hoy para ti. Ese gran yo soy que dice, yo soy el pan de vida. Yo soy la sal. Yo soy la luz del mundo. ¿Cuántos yo soy hay en la Biblia? ¿Cuántas veces el Señor Jesús declara yo soy? Dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Muchas veces Él dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Yo soy el primero, yo soy el postrero. Todas las veces que el Señor Jesús declaró yo soy, todas esas veces estaba declarando su eternidad. Ese Dios tan maravilloso vino al mundo para ti. Dejó esa eternidad, esa divinidad, y vino a tomar parte en este tiempo y en este espacio. Es tan poderoso esto, que en el Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 4, dice así. Este versículo habla de cuando van a aprender a Jesucristo. Y viene Judas con todos sus soldados y dicen, al que yo bese, a ese es al que van a arrestar. Entonces Juan 18:4 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Quiero que veas. Los soldados que iban a prender a Jesucristo, que lo iban a arrestar, sintieron esa presencia. Supieron inmediatamente que a quien iban a arrestar no era un ser humano cualquiera, el solo nombre de Dios, la sola presencia y esencia de Dios cayó sobre ellos, cayeron ese día.
Se levantaron aturdidos y lo arrestaron. Pero si aún gente mala puede reconocer la realidad de Dios, la eternidad de Dios, nosotros también podemos. Nosotros debemos. No te quedes con el conocimiento de saber que Dios es más allá del tiempo y el espacio. Hazlo parte de tu tiempo. Hazlo parte de tu espacio. Invita a Dios a tu vida. Invita a Dios a tu realidad. Invita a Dios a tus circunstancias. Invita a Dios a ese problema que estás viviendo. Invita a Dios en esa situación que estás teniendo hoy. Y verás cómo Juan 3:16 se cumple en tu vida. Para que si tú crees hoy no te pierdas. Hoy tengas vida eterna. Y queda una promesa como pendiente. Para que disfrutes esa vida eterna. Empieza hoy tu vida eterna. Pero ese hecho empieza hoy y no tendrá fin. Es una acción que trascenderá en tu vida. Más allá que ese problema que tú tienes, lo que estás viviendo es un problema pasajero. Como dice Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que estamos viviendo pasará. Va a pasar lo que estás viviendo. No, los problemas no son eternos. Tu Dios sí es eterno. Tu Dios es. Tus problemas existen. Tienen principio, tienen final. Pero Dios no. Nunca dejará de ser. Nunca dejará de amarte. Nunca dejará de ser poderoso, maravilloso. Pero hazlo parte de ti, para que puedas experimentarlo todos los días, para que puedas sentirlo todos los días. Hazlo parte de ti. Hoy te invito a hacer una oración. Te invito a platicar con Dios, a contarle lo que estás viviendo y ver cómo trasciende lo que estás pasando. Trascenderá, se transformará, tomará vida eterna. Si tú llamas a esa agua, a esa luz, a ese pan de vida, a esa resurrección, todo eso hacemos cuando clamamos a Jesucristo y cuando invocamos su nombre. Clamemos hoy. Maravilloso Señor. Hoy estoy delante de usted, de su grande presencia, de su amor eterno, infinito. Estoy delante de usted y me siento tan pequeño, porque desde antes de la fundación del mundo había un pensamiento en su mente y en su corazón para mí y para mi hermano que está escuchando hoy esta enseñanza. Hoy le agradezco, Señor, su amor inagotable, su amor extenso y vasto. Hoy, Señor, le invito a mi vida. Venga a mi vida y sálveme otra vez. Sálveme otra vez de esta emoción, de esta tristeza, de esta necesidad. Sálveme otra vez. Vengo a clamar otra vez a usted. Creo que usted es conmigo. Creo que usted es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Creo que ese problema que estoy viviendo es pasajero y creo que usted es eterno. Hoy sé que usted no existe. Hoy sé que usted es eterno, maravilloso. El mundo no lo entiende, no lo comprende. El mundo piensa, ¿quién creó a Dios? ¿Cuándo existe Dios? ¿O por qué existe Dios? ¿Quién lo formó? Pero no entienden que usted es eterno. Está más allá que toda comprensión humana, Señor. Hoy yo le creo a usted. Hoy creo en que su poder es infinito. Y me sumerjo en ese amor. Y me refugio en ese abrazo. Y creo que si lo invito a mi vida todos los días, disfrutaré esa vida eterna. Muchísimas gracias, Señor.
Gracias por todo lo que usted nos da. Gracias por su presencia y su esencia. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.